entrar a la lectura de la Biblia en Ezequiel 3, 16 al 21. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Como les comentaba, saludos Tony García, hermano, Dios les bendiga. Ezequiel 33 es una copia de Ezequiel 3, ahí está el capítulo, prácticamente dice lo mismo. Es un llamado al siervo de Dios Ezequiel a ser veraz, a decir la verdad como quiera que sea. De hecho, él y Jeremías fueron contemporáneos y ellos predicaron antes de la destrucción de Jerusalén y su respectivo juicio de Dios y su cautiverio a Babilonia, donde duraron allá más de 70 años y fue muy triste, muchísimo, muy lamentable, pero ellos no quisieron oír. Yo vengo ahorita de predicar la palabra de Dios aquí en la iglesia de Chimalhuacán y estuve hablando de Jeremías capítulo 6, donde dice: paraos en los caminos y preguntad cuál sea, preguntad por las sendas antiguas y preguntad cuál sea el buen camino. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él. Y ellos dijeron: no andaremos. O sea, eso es terrible, eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, el llamado de un atalaya, aquí está un atalaya. Y cuando digo atalaya, no confundan con cierto grupo, con cierta religión que venden una revista, que así se llama. No confundan con eso. Los atalayas existen ahora y han existido siempre. Nada más que no con ese nombre, no con eso. Ahora son pastores o son evangelistas o pueden ser profetas, ¿verdad? Apóstoles, pues yo considero que ya no hay, porque ya los apóstoles del Cordero ya murieron. Y hoy hay más apóstoles que palmeras en las playas, ¿no? En las orillas del mar. Y entonces pues se han levantado muchísimos, pero cuando los pruebas, como dice la Biblia, resulta que son falsos, ¿verdad? Muchísimos apóstoles. Y pues no, todos tienen la bandera de la mentira, la enarbolan muy alto. Y pues si la Biblia ya no nos muestra que los hay, ya los apóstoles pusieron el fundamento y ya no tenemos más. Es lo que yo creo, eso no lo estoy debatiendo, podemos platicarlo con alguien que le interese, pero no es motivo de debate. Así que queridos hermanos, pero los atalayas, la función de un atalaya, ¿cuál era? Porque sí lo quiero mencionar, muy importantísima, la función de un siervo de Dios, de los atalayas. Dice: yo te he puesto por atalaya. Atención, si tú no amonestas al impío, ¿quién es el impío? Un pecador, alguien que está practicando constantemente el pecado. Si tú no amonestas al impío, el impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. No es que ahora yo soy culpable por no predicarle, sino que él pagará, morirá por su pecado y será juzgado por su pecado. Pero también uno es corresponsable. O sea, el que le predica es corresponsable. O no le predicó. Entonces, hermano, en esto sí tenemos de veras muchísima responsabilidad. Los que predicamos la palabra de Dios, los que tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios, tenemos
muchísima, pero muchísima responsabilidad y debemos hacer las cosas con la mayor seriedad. Dice, pero si tú le amonestas al impío en contra de su pecado y él no te entiende, no te hace caso y sigue pecando y muere, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y te digo una cosa, si el justo se aparta de sus justicias y practica el pecado, claro, y muere, todo lo justo que hizo no lo voy a recordar. Fíjate qué grave. Sí, pero si tú le amonestas y por tu amonestación él se guarda de pecar y no peca, pues qué bueno, te habrás librado tu alma también, ¿verdad? Tú libras tu alma. Pero si no le predicas aún al justo, y si el justo se aparta y tú no le predicaste, tienes problemas con Dios. ¿Qué era una atalaya? ¿Qué era una atalaya literalmente hablando? Bueno, en las ciudades, me voy a referir exactamente a la ciudad de Jerusalén, para no andar que la de Babilonia o esta ciudad o aquella, no. Jerusalén. ¿Qué tenía Jerusalén? Tenía unos muros muy altos. Eran ciudades amuralladas. Había ciudades amuralladas que sus muros llegaban a medir hasta 11 y hasta 15 metros de altura, ¿sí? De pura piedra grandísima. La anchura en la parte de arriba llegaba a ser, ¿sí? De verdad, hasta de 8 metros y hasta de 10 metros. De tal manera que arriba podía haber hasta competencias deportivas. De hecho, en algunos casos así lo hacían. Arriba de esos muros no era para que vivieran personas, sino para que vivieran los atalayas. ¿Quiénes eran los atalayas? Eran los encargados de vigilar la seguridad de las ciudades. Los atalayas, ellos avisaban cualquier cosa, pero estaban esparcidos estratégicamente. Como por ejemplo, Jerusalén tenía 12 puertas. Bueno, no había 12 atalayas, había muchísimo más. No solamente 12 cerca de cada puerta uno, arriba, sino en diferentes lugares, más bien en todos los lugares amurallados. Había muchos, podían estar separados a 200 metros uno y otro enseguida y a otros 200 otro, pero tenía que haber muchísimos atalayas y todos sabían tocar exactamente las trompetas. Tenían trompetas y sabían mandar un mensaje a través de esas trompetas. Es decir, cuando ellos agarraban una trompeta y empezaban a dar un sonido cierto, no cualquier sonido, un sonido cierto, entonces ellos estaban avisando algo, que alguien se acerca, que el enemigo se acerca, que viene otro rey, que viene alguien importante, que viene un hombre con su séquito, que viene, no sé, que es tiempo de abrir las puertas porque empieza la hora de entrar y salir del comercio, etcétera, etcétera. Ellos hacían eso. Pero principalmente ellos estaban para advertir el peligro, porque también anunciaban las fiestas solemnes y los días de reposo. Pero principalmente ellos estaban para advertir el peligro. Cuando ellos sonaban sus trompetas, es decir, si alguna atalaya se daba cuenta que por allá había espías o que venía un ejército, empezaba a sonar la trompeta y todos empezaban a sonar la trompeta, anunciando a la gente que estaba dentro de las murallas, dentro de los muros, que había problemas. De esa manera se apercibía el ejército para salir a la guerra. Se percibían todos para tomar sus armas, para dejar sus actividades y prepararse para la batalla, prepararse para la guerra. Para eso estaban los atalayas. Si los atalayas se dormían, se descuidaban, entonces el enemigo podía caerles de sorpresa y obviamente destruirles. Características o necesidades que tenía físicas, características físicas, los sentidos, quiero decir, de una atalaya. Deberían de tener un oído, pero perfecto. Ningún defecto en sus oídos para que no escucharan. Ellos escuchaban aún durmiendo hasta el más mínimo ruido. Era gente altamente preparada para ser atalaya. El oído tenía que funcionarles a la perfección, ambos oídos. El olfato.
Por supuesto, el olfato, un olor por lo que fuera, que huele a humo, algo se está quemando, cuidado, ¿sí? O a qué huele, algo putrefacto, ¿verdad? Porque pues había muchísimas formas. La historia nos dice que incluso les aventaban adentro de sus ciudades cadáveres putrefactos, con catapultas para infectar a la gente de las ciudades. Así se hacían las guerras. Entonces no es raro que ahora tengamos el coronavirus, que también es algo infeccioso, ¿verdad? Así se hacen las guerras, cuidado. Entonces fíjese qué cosas. Ellos deberían de tener buen olfato, buen oído, y no solamente eso, buenos ojos, la mirada, hermano, la mirada. Ellos eran capaces, no había binoculares, no había lentes, pero deberían de tener una capacidad visual impresionante, alcanzar a mirar hasta lo más lejos que se podía y con toda claridad. Un hombre que tuviera debilidad visual no podía ser atalaya. Debilidad en el oído, en el olfato, no podía ser atalaya, ¿sí? Entonces debería estar bien de sus pulmones, ser fuerte, sí, porque se necesitaba mucho aire para hacer sonar las trompetas. Y debería también ser muy expresivo, tener una voz poderosa, fuerte, clara, para en caso de usar su voz, pues que no se quedaran, ¿qué nos quiere decir? No le escucho nada, habla más fuerte. No, ellos tenían una voz poderosísima, una atalaya, sí la tenían así su voz. Y no solo eso, físicamente deberían de estar prácticamente unos atletas, de verdad. Sus brazos, sus piernas, su todo, sí. O sea, ellos deberían de estar altísimamente capacitados para cumplir con eso y ser unos excelentes guerreros, porque ellos eran los primeros en la batalla. Ellos estaban arriba del muro, no estaban a la intemperie, no, ellos podían vivir arriba, tenían su casa, tenían su vivienda allí, pero ellos, y tenían sus horas de dormir, tenían todo, sí, no había ningún problema. No eran hombres que tenían que estar despiertos las 24 horas del día, desde luego que no, pero tenían un oído y unos ojos, una visión así tremenda, un olfato, una voz poderosa. Ese era un atalaya. Por eso, hermano, estaban ahí. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? ¿Por qué digo esto? Mire, porque los que somos hoy llamados, hemos sido llamados de parte de Dios a predicar la palabra de Dios, en realidad debemos de ser así. De verdad debemos de ser así. No quiere decir que uno no se enferme, que uno no, hermano, sí, y que no es lo mismo, ya no tocamos trompetas como ellos, ya nuestro oído a lo mejor nos falla con los años, los ojos, exacto. Sí, pero tenemos la Biblia, hoy tenemos la Biblia y tenemos nuestra voz para anunciar el Evangelio, para anunciarle a los pecadores que están en su pecado, de verdad, que están en su pecado, y para anunciar a los justos que se sigan cuidando y que se sigan guardando. ¿Por qué digo esto, hermano? De veras, ¿por qué digo esto? Porque hace no mucho tiempo, no muchos días, escuché un CD grabado y se grabó en el 2007. En el año 2007 en Ciudad Nezahualcóyotl hicimos una confraternidad por allá y hubo participación de grupos. A mí me afectó muchísimo, me dio, no sé, hermano, sentimientos encontrados. Ahorita les digo por qué. Tremendo. Hubo participación de grupo de niños de aquí, de esta iglesia, de la otra iglesia, y había damas, hubo participación de jóvenes, participación de grupo de varones de aquí, de allá, y hubo participación de damas de las iglesias de aquí y de allá también. O sea, hubo mucha participación, varios instrumentos que tocaban los hermanos. Yo mismo participé tocando mi guitarra, cantando con los grupos, y así, ¿verdad? Y me trajo muchos recuerdos, porque eso fue en el 2007, me trajo mucho sentimiento todo eso, y sobre todo, hermano, porque las personas que yo vi en ese video, varios de los que ahí estuvieron participando, ya murieron. Mira, aquí está el hermano, mira, aquí está la hermanita, ahora ya murió, mira el otro hermanito, mira la otra hermanita. Y no solamente ellos, a través del tiempo, de los años, pues varios de los hermanos a los que se les ha predicado la palabra de Dios han muerto. Yo he estado con mi esposa, a veces ella no, yo sí, o con otros hermanos, con el pastor Rafael,
con el pastor Sergio. Hemos estado, hermano, en diferentes lugares, en los velorios, porque falleció el hermanito, falleció la hermana, en los panteones. Hemos estado, hermano, pues con mucha tristeza, entrando a los hospitales, por mi parte, a los hospitales donde están en terapia intensiva, ya con un respirador artificial. De tal manera me han dado a mí un atuendo donde me cubro desde los pies hasta la cabeza, prácticamente nada más se me ven los ojos, ¿verdad? Pues yo he entrado todavía a hablarles a las personas que están en agonía, hermanos o no hermanos, cristianos o no cristianos, cuando lo requieren las familias, he estado allí para hablarles y darles el mensaje del Evangelio. No es mucho. Entonces han fallecido muchos, y yo sentí mucha tristeza cuando veía las fotos de todos ellos, hermanos, hermanas, que ya habían muerto, ya no estaban en esta vida, ya no estaban en este mundo, y yo los veía ahí todavía participando, cantando, tocando algún instrumento. En el caso de uno de los hermanos que tocaba su teclado, y después supe que falleció, se cayó de una construcción donde él estaba trabajando y se mató. Entonces otro hermanito que también tocaba su guitarra, ahí apareció, ahí salió en el video, pero después se murió. Yo estuve en su velorio. Y muchas hermanas que cocinaban, hermanos que iban aquí, que iban allá, no, ya no están, ya se murieron, ya se fueron, hermano. Y yo reaccioné con sentimientos encontrados: tristeza porque se fueron, pero al mismo tiempo alegría porque se salvaron. Pero eso sí, les quiero decir una cosa, hermano: yo no sentí ninguna carga, ninguna culpa, ningún remordimiento, que haya yo dicho, se murieron y yo no les prediqué, o yo no les dije la verdad. No, hermano, yo por mi parte ni ni remordimientos, ni carga de conciencia, ni mucho menos que me acusara mi conciencia de pecar por omitirles la verdad. Eso no. Entonces yo por ese lado me puse a pensar en eso, pero no solamente, no quedó allí, no quedó ahí, hermano. Yo seguí pensando, pues ahora 30 años de ministerio, 30 años, o sea, se dice fácil, pero son 30 años, hermano. ¿A cuántos miles les he predicado? ¿A cuántos miles? En una etapa de 8 años que estuve predicando por radio, durante 8 años de manera ininterrumpida. Después predicamos el pastor Rafael Torres Mondragón y su servidor 1 año más por radio, los dos estábamos compartiendo juntos la palabra de Dios, 1 año más. Pero antes de eso, hermano, organizando grupos para predicar en el Jardín de la Soledad, en la Plaza del Estudiante, en la Candelaria, atrás de la nave menor de la Merced, o sea, en Tepito, o sea, donde sea, hermano, en Pino Suárez, en partes así, donde focos de infección moral muy fuertes, donde las drogas, el vicio, la prostitución, tantas cosas, hermano, está rampante el pecado en esos lugares. ¿Cuántos años estuvimos predicando ahí, en grupos? ¿Por qué? Porque es importante llevarle el Evangelio. El Evangelio no se predica nada más en una plataforma, en un púlpito, con un micrófono en la mano o con una guitarra cantando. No, hermano. El Evangelio hay que predicarlo en ese tipo de lugares a todas las personas. Y mire, que hay testimonios, yo puedo decirlo ahorita, pero hay quien lo avala, quien lo confirma, de las personas que estuvieron, los que no han fallecido, que estuvieron tantos años en el ministerio participando con nosotros, ¿verdad? Y siempre mi esposa conmigo, eso sí, siempre a mi lado, siempre los dos participando y activamente en la obra de Dios. Entonces, hermano, llevamos el Evangelio a muchísimos lados. Miles, decenas de miles de personas les he compartido el Evangelio, la palabra de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Sin rebajar el estándar. He tenido muchísimos problemas. En Zarco, es cierto, también se predicó en Zarco. Gracias, Beto, que me estás recordando que ellos predicaron en Zarco. Ahí no prediqué yo. Ellos hicieron grupo, el pastor Rafael Torres y mi yerno, Beto, formaron grupo también con otros hermanos de la iglesia de Garibaldi y estuvieron predicando en la Plaza Zarco, es cierto, ahí por el Metro Hidalgo.
un buen de tiempo a drogadictos, prostitutas y a todo ese tipo de personas. O sea, es lo que hemos hecho, hermano, predicar, pero siempre predicar la verdad. En el jardín de San Fernando también, que yo ni conozco ese lugar, pero también se fueron a meter a predicar allí al jardín de San Fernando. Entonces, hermano, mire pero nunca hemos rebajado el estándar, nunca hemos ido a apapachar a nadie. A muchas personas, de drogadictos, rateros, prostitutas, les hablamos siempre a todos con mucho amor, con mucho cariño, ¿sí? Cuando fueron tratos personales, ¿sí? De cara a cara, hablarles del amor de Cristo para ellos, lo que Cristo hizo en la cruz y para que se salven. O sea, siempre fue la finalidad esa. Entonces, hicimos, muchísimos años, muchos años, hasta que el gobierno de la Ciudad de México nos corrieron, definitivamente nos prohibieron hacer todo ese tipo de cosas, amenazando con dispersar a los que se juntaran y todo eso. Entonces, hermano, aunado a eso, que se me vino una serie de complicaciones en cuanto a mi salud, donde me operaron frecuentemente, estaba en hospitales, en tratamientos médicos, en cirugías y todo, pues eso ahí por el momento pues quedó ahí todo ese asunto, se detuvo todo eso. Pero seguimos predicando, pero seguimos compartiendo, y ahora mire, es a través de este medio donde usted me está mirando y me está escuchando, ¿verdad? Seguimos, pero eso sí, hermano, nunca hemos rebajado el estándar, nunca, hermano. Y el Dios llama no a Ezequiel en aquel tiempo, no a Jeremías, no a Pablo, no, sino a todos nos llama, hermano, nos muestra la necesidad de predicar el Evangelio, nos muestra la necesidad de predicar la verdad, sin adulterarla, sin buscar ganancias deshonestas. Eso no, hermano, eso no lo hemos hecho nosotros. Nosotros no, definitivamente no lo hacemos. Y no se diga pues que hemos salido a otras partes del país a predicar. Yo ya tuve la oportunidad hasta de predicar en los Estados Unidos, gracias a Dios, de compartir la palabra de Dios en ese país. Entonces hemos salido a diferentes lugares y siempre hemos predicado la verdad. Y lo mismo de una atalaya del Antiguo Testamento es el mensaje, o debe de ser el mensaje de un atalaya cristiano. Debe de ser el atalaya cristiano, exactamente eso: velar, vigilar, cuidar y advertir el peligro, hermano, advertir el peligro. No solamente advertir el peligro, anunciar que Cristo viene, anunciar la persecución a Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo y el próximo regreso de Cristo por su iglesia. Entonces el predicador cristiano tiene muchísima responsabilidad, hermano, mucha responsabilidad. Yo a veces siento que escucho a veces predicadores que de veras es evidente que lo que quieren es tener contenta a la gente, tenerlos felices. No se trata de correrlos, pero si algunos se quieren ir, bueno, pues lo sentimos mucho, pero no estamos para apapacharlos, no estamos para consentir absolutamente a nadie. Estamos para decir la verdad, y si la verdad les hiere, les duele, pues es que es la espada de Dios, es la palabra de Dios. De hecho, cuando estaba Cristo predicando, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Entonces, cuando yo escucho personas que hablan del Evangelio de una manera muy ligera, muy superficial, tratando de tener felices a todos, contentos a todos, y como el refrán dice, las vacas contentas dan más leche. Mire, yo recuerdo que hace muchos años, le estoy hablando como del 93, el año 1994, teníamos el templo de aquí de donde está su casa, de todos ustedes, a 5 calles, así como yo estoy sentado a mano derecha, a 5 calles, ahí estaba el templo. Estaba como a mitad entre una calle y otra, ¿sí? Estaba como a mitad de calle. Entonces fíjese que nosotros ahí pasábamos, y había una casita
que no tenía barandal, no tenía nada. Ya hace muchos años la colonia, muchas casas no tenían muro enfrente y algunos unos barandalitos, unas tablitas, y ya tiene muchos años de eso, ya ahora todo cambió. Pero entonces, y había una señora, pues no quiero ofender a nadie, pero muy gordita, muy subidita de peso, y sacaba una silla cuando hacía mucho frío, salía el sol, sacaba una silla y desde temprano estaba fumando allí. Si pasábamos a veces a mediodía o en la tarde, ahí estaba en su silla y estaba fumando. Y a veces la empezábamos a saludar, buenas tardes, buenos días, y muy amable nos contestaba. Entonces, así pasó el tiempo, pasaron los días. Y en una ocasión, fíjese que cuando acordé dijeron, oiga pastor, le queremos decir algo. Sí, ¿qué pasó? ¿No sabía que se murió la gordita? Se murió la gordita. ¿Cuál gordita? La señora que se sentaba a fumar ahí. No me digan. Y me vino como una carga. Y dije, bueno, yo no le prediqué el evangelio. Siempre le saludé, le sonreí, me sonrió, me saludó. Pero yo no le prediqué la palabra de Dios a ella. Pero dije, bueno, oiga hermana, usted que es su vecina, ¿le predicó a ella? No, hermano, no le prediqué. Hermana, usted que también es su vecina ahora, ¿usted le predicó a ella? No, hermano, no le prediqué. A ver, usted que su casa enfrente, tantos años de conocerla, llegaron a vivir aquí juntos, ¿le predicó algún día el evangelio a ella? No, hermano, no le prediqué. Santo Dios. Entonces yo tuve un quebranto, un dolor y una pena. Y me sentí mal delante de Dios, pedí perdón y todo, porque tantos cristianos que la tuvimos cerca y que la vimos, no le predicamos la palabra de Dios. En esos días me habían mandado una de mis hermanas que está en Estados Unidos, mi hermana Carmela, que es la mayor de la familia, me mandó una maleta con Biblias, con Nuevos Testamentos, libros, todo en relación a lo que dice la Biblia, muchas cosas. Me mandó una maletita de los Estados Unidos y entre eso muchos cassettes de cantos de diferentes cantantes que yo ni conocí, pero pues yo los ponía en mi grabadora y los escuchaba y salió un canto, un canto entre esos que la letra dice más o menos así: esta es otra alma más que no fue con el Señor. Nadie quiso predicarle, nadie tuvo amor por ella y por eso se perdió. Y el coro dice: nadie quiso ir a decirle lo urgente que era que con Cristo arreglara sus cuentas, ni yo fui. ¿Qué contestaré cuando mi Señor me pregunte a mí? Y luego lo invierte: ¿qué contestarás cuando el Señor te pregunte a ti? Estaba ese canto, ese cassette me había llegado, yo lo escuchábamos aquí en la casa, y volví a escuchar el canto y me sentía quebrantado. ¿Y cómo es posible? La tuvimos enfrente tanto tiempo y nunca le predicamos, y sabíamos que estaba enferma y que fumaba mucho ¡ay, Dios santo! Sí, de verdad. Entonces, hermano, es lo que nosotros tenemos, que a veces no le predicamos ni a nuestra propia familia. No les decimos la verdad, aunque se enojen, aunque nos digan que ya no vayamos, pero es nuestra responsabilidad predicarles el evangelio, hablarles del evangelio. Y una atalaya de Cristo, una atalaya cristiano. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Se los voy a ir describiendo. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer el atalaya cristiano? ¿Cuál es su mensaje? Lo primero que tiene que hacer es saber y decir que todo hombre es pecador. ¿La Biblia lo dice? Claro que sí, la Biblia lo dice. En Romanos 3:23, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Isaías capítulo 1, aquí lo voy a leer rápidamente, Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6, dice:
Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué mensaje? ¿Qué enseñanza? ¿De un predicador, de un siervo de Dios? Claro que sí. Estar consciente que en el hombre, por su naturaleza, no hay en él cosa sana. De la cabeza a la planta de los pies no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Nuestros pecados nos vuelven putrefactos delante de un Dios santo, justo y limpio. Ese es el mensaje del predicador, hermano. Ese es el mensaje del siervo de Dios. Ese debe de ser el mensaje. El otro día estaba oyendo, hay un apóstol de la Florida, en los Estados Unidos, me parece que es ecuatoriano, no recuerdo dónde es, hondureño, no lo recuerdo. Perdón, no quiero ofender a la gente de Ecuador ni de Honduras. Él predica muchísimo, bueno, ha dado enseñanzas sobre el pecado original. El pecado original, él ya lo enseñó, que el pecado original es robarle el diezmo a Dios. Fíjese que porque la Biblia dice, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y el alfolí es él. Fíjese hasta dónde llegan. Y un día dijo que él le reclamó a Dios, y dijo, Señor, hay muchos hombres aquí en este país que tienen muchos millones. Señor, ¿dónde están mis millones? Yo quiero mis millones. Y ahora los tiene. ¿Y sabes qué? Y efectivamente hay millones de personas también que lo siguen y que les gusta y que le aplauden. Entonces es un siervo de Dios, hermano, jamás te va a decir eso. Entiéndelo, jamás, nunca jamás. No te va a decir que vivas en la miseria, que comas basura. Nunca te lo va a decir, pero no te va a estar hablando de esas cosas. No te va a estar diciendo eso nunca jamás. Un siervo de Dios va a orar por ti, va a orar por aquellos que le escuchan, todos, para que se aparten de su maldad, para que se aparten de su pecado. No es su prioridad el dinero. No te va a estar mintiendo. No te va a estar ahí sacando cosas mentirosas, arrogantes. No va a estar haciendo eso, queridos hermanos. No va a estar haciendo eso, nunca jamás. En Gálatas capítulo 5, mira lo que tiene que predicar un siervo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Esta es la predicación de los atalayas. Es esta, mira. Aquí está. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí tienes una atalaya de Cristo. Ahí tienes un siervo de Dios. Mira lo que predicaba Pablo. ¿Tú crees que yo voy a predicar diferente? Por supuesto que no. No voy a predicar diferente. No vamos a hacer las cosas de otra manera. Si la Biblia dice esto, es porque así es. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú lo has practicado, lo has vivido, has pecado de esa manera, y tú ya viniste a Cristo, tú ya te arrepentiste, tú ya le pediste perdón al Señor, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es suficiente, el Señor te perdona. Sí, pero sigue en el camino de Dios, aférrate a la palabra de Dios, aférrate a tu salvación, aférrate a tu camino con Cristo Jesús, a llevar tu cruz todos los días. Pero por supuesto que sí. Entonces, es lo primero que el siervo de Dios debe hacer. ¿Sí? Que todo hombre es pecador. O sea, no puede andar con que... Fíjate, lo que hacen muchos predicadores. Y yo los he visto. Y gente que se supone que son
buenos en el sermón, que saben estructurar una enseñanza y que tienen años de carrera. Los he visto cuando hacen cosas raras, como por ejemplo, en este momento el Señor me está revelando que aquí hay una hermanita que tiene un suéter verde. El Señor la quiere usar poderosamente. Aquí donde, oye, hay 8 con suéter verde. Alguien. Entonces, sí, el Señor me está revelando que está de mi lado derecho y pasa. Y toda la gente se emociona. Y ahí los tienen todos felices, contentos con ese tipo de cosas, con ese tipo de supuestas revelaciones. Y hermanita, yo en su cara estoy viendo el reflejo de la santidad de Dios. El Señor la está llamando para que conquiste naciones, para que conquiste ciudades. A usted, varón, el Señor lo está llamando. No pueden conquistar su mal carácter, no pueden conquistar su mal genio, no pueden conquistar para Cristo a su propia familia. ¿Cómo van a conquistar naciones? Por favor, no seamos ignorantes. No pueden conquistar sus propias pasiones desordenadas. No pueden conquistar de veras como dije ya, ni a hermanos que duermen con su esposa y ella está muerta en el pecado. Ellos sí son cristianos, no han podido ni siquiera eso. Hermanas que su esposo está más muerto que Matusalén. Imagínense. ¿Cómo van a conquistar naciones? ¿Cómo van a conquistar? Santo Dios. Las están engañando, les están mintiendo. Muy a la ligera de repente sueltan la enseñanza. El Señor me está diciendo, el Señor me está revelando. No, espérame. El Señor ya me dijo, el Señor ya me reveló y está en este libro, está en la Biblia, ya está todo aquí, ¿sí? Nada de que el Señor me está revelando, que el Señor me está diciendo. Lo segundo que una atalaya de Cristo debe hacer, ¿sí? Que el pecador, llamar al pecador al arrepentimiento. Su mensaje, que el pecador se tiene que arrepentir, definitivamente, ¿sí? Y aquí lo tenemos, aquí lo veo. San Lucas 3, San Lucas capítulo 3, lo voy a estar leyendo. San Lucas 3, del 7 al 9, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahí está. Es el mensaje del predicador. Aquí está el predicador, llamando al arrepentimiento a los pecadores que se tienen que arrepentir de sus pecados. Sí, y en San Mateo capítulo 4, versículo 17, San Mateo 4, versículo 17, dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está Juan predicando, y aquí está Jesús predicando lo mismo. ¿Predicaré yo algo diferente? Pero por supuesto que no. Claro que no. No lo debo de hacer. No lo debo de hacer. No lo debemos hacer. Por algo estamos nosotros. Para eso estamos, para decir la verdad. Nos oigan o no nos oigan. Pablo decía a Timoteo: háblales, te oigan o te dejen de oír. Háblales a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate, redarguye, reprende y exhorta. Sí, entonces nada más algunos: no, pues es que mira, el Señor me mostró que tú te cases con él. Como si el Señor anduviera de casamentero. Eso Dios no lo hace, eso no lo hace el Espíritu Santo. Él no, de verdad no hace eso. A su tiempo el Señor pondrá los medios para que la muchacha, el muchacho, ¿verdad?, se conozcan, se quieran y se casen y sean un matrimonio cristiano. Pero hay unos que no, se andan adelantando. Una vez una mujer profetizó hace muchos años, según ella, profetizó ella misma: así digo yo, el Señor, quiero que mi sierva, la que está hablando en este momento, se case con fulano. Y sí, fulano se casó con ella, pero después no te lo platico. Sí, qué matrimonios
Hechos capítulo 17. En el libro de los Hechos capítulo 17. Mira, aquí lo tenemos. Versículo 29 al 31. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuidado, Dios ha dejado pasar los tiempos, pero ahora manda a todos los hombres, a todos y en todo lugar, que se arrepientan, porque hay un día de Dios ya establecido por Dios para juzgar a todos los hombres. Ya hay un día. Entonces, ¿qué debe de decir el atalaya? Pues que se arrepientan de sus pecados. Anunciar que todo hombre es pecador y después anunciar que se tienen que arrepentir. ¿En base a qué? Sería lo tercero. Que en Cristo hay perdón. Sí les tienes que decir, en Cristo hay perdón. Atención, que quede claro. En Cristo Jesús hay perdón. No estoy dando otro nombre, aunque lo den en las tradiciones, aunque lo den en las religiones, aunque te lo digan. Solamente en Cristo hay perdón. Muchísimo cuidado. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero su fin son caminos de muerte. Parece que van bien, parece que están bien, pero cuando tú analizas su doctrina, ay, te vas de espaldas, te vas de espaldas. Sus fundamentos de salvación no son bíblicos. No, de verdad, aunque hablen de Cristo, aunque hablen de Dios, aunque tengan una Biblia, no son bíblicos, carecen de sustento bíblico. Yo no estoy en contra de un hermano que diga ser escatólogo, que hablen de la escatología, los últimos tiempos, la doctrina de los últimos tiempos. Está bien, hermano, pero yo prefiero hablar de ahora, de estos tiempos, de estos días, lo presente. Lo que estoy mirando, lo que estoy viviendo, ¿sí? Si tú te preocupas hoy por tu salvación, pues lo escatológico, los tiempos finales, lo que sigue, ¿qué te tiene que preocupar? Ya no. Tú estás en Cristo Jesús. Sabes que el día que mueras aquí abres tus ojos en la presencia del Señor. Sí. Y en eso de la escatología todos se equivocan y todos dicen lo contrario del otro. Todos. Yo los he oído a muchos. ¿Para qué me preocupo yo por eso? Me preocupo ahora. Mi vida, mi salvación, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Me preocupo ahora. Ahora por ellos. Se les habla, se les dice, se les invita y ahí van. Ahí van, ahí van. Así que ese es el mensaje del predicador. Lo primero, que todo hombre es pecador. Lo segundo, que el pecador se tiene que arrepentir. Y lo tercero, que en Cristo hay perdón de pecados, ¿sí? Que en Cristo hay perdón de pecados, ¿sí? Colosenses 1:23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Hay muchísimo, solamente estoy dando unos versículos aquí. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí está, hermano. En Cristo hay perdón. Se predica el evangelio en toda la creación que está debajo del cielo. Es el evangelio. Es por el evangelio. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo. Solamente en Él. Y solamente Él te perdona. Nadie va, porque los hombres ahora se han adjudicado el perdón. Tienes que ir a confesarte, confesar tus pecados, y que el Padre te perdone, y entonces ya llegas a comerte la comunión, a participar de la comunión, lo que le llaman la comunión. ¿Sí? El Dios
sol. En fin. Entonces, ¿y por qué le tengo que decir al hombre? ¿Y por qué me tiene que perdonar el hombre? Porque la Biblia dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros, pero entre cristianos y maduros, no gente chismosa. ¿Qué crees que me dijo el hermano? ¿Qué crees que me dijo la hermana? No. Entre gente madura, alguien que tenga solvencia moral y muchos años de demostrar que es una persona íntegra. Así a él le puedes confesar, platicarle. ¿Para qué? ¿Para que te critique, para que te juzgue, para que te condene? No, para que te oriente, para que te ayude, para que te aconseje con la Biblia. Y esta persona que tú le dijiste, a su vez, él o ella también puede platicarle a otra persona, oye, fíjate que me siento mal, no ando caminando rectamente con Dios, me he descuidado por esto y aquello. También, a los unos a los otros. No los unos al uno. No, pues no, y no tienen ninguna autoridad de perdonar pecados, entiéndelo. Los hombres no tienen autoridad de perdonarte los pecados, ni las mujeres, absolutamente nadie. Nadie. Aunque te avienten una cubetada o te lancen a la alberca de agua bendita, allí no te perdonan tus pecados no se borran. La Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor. Sí, o sea, no se puede de otra manera. No se puede. Es en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y un versículo que me gusta muchísimo, primero de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. No, me gusta muchísimo ese versículo de la Biblia. Frecuentemente lo leo, por lo que dice aquí. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció, no 10 veces, no cada Semana Santa que le llaman, no, una sola vez, por los pecados. Y fue por los pecados, por los tuyos y por los míos, y por los de todo el mundo que quiera. Sí, el que no quiere, no. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esa palabra por quiere decir en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjate para qué, para llevarnos a Dios. Hay más cosas que pudiera yo decir de esto, de veras hay más cosas, más puntos pudiera ir sacando, pero creo que con esto es suficiente. Una atalaya debe hacer eso por el momento. Entonces, lo que sí hace, sí quiero decir, y no hace una atalaya de Cristo, un siervo de Dios, lo que sí hace, te va a decir la verdad. Repito, te va a decir la verdad. Aquí está la Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Te va a decir la verdad. Primera a los Corintios, porque eres hijo. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios 1. 22 y 23. Por aquí lo tenemos. 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente torpezadero y para los gentiles locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Me entiendes, hermano? Te va a decir la verdad. Siempre te va a hablar de Cristo. Siempre te va a decir, tú eres hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú naciste para servirle al Señor, estás aquí por eso. Te va a estar diciendo la verdad. Sí, en ese sentido también. Y otra cosa, lo que no debe hacer, no te va a mentir por dinero, por sacarte dinero. No lo va a hacer, hermano. Eso nunca lo va a hacer. No te va a mentir para exprimirte el bolsillo. ¿Sabes lo que dijo un predicador? No tienen vergüenza, de verdad, no tienen vergüenza. Delante de Dios, tarde o temprano, darán cuenta. Un predicador famoso de estos tiempos dijo una cosa. Te voy a decir lo que necesitas para venir al culto. 2 cosas necesitas nada más para que vengas aquí al culto, a la reunión. Tu Biblia y tu chequera.
Fíjate nada más. ¿Hasta dónde están llegando? Ya. Y un siervo de Dios no te va a mentir por dinero. Hechos 8, del 18 al 21. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí está, mira. Diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tenía mucho dinero. Y Pedro pudo haber dicho, pues a ver hermano, pues una ofrendita, pues a ver hermano, hace falta esto y esto y aquello, no tengo casa, hazme una casa, se lo hubiera hecho. Pero sabes que lo que le dijo Pedro, ahí está, arrepiéntete de este tu pecado, arrepiéntete, y tu dinero perezca contigo. Un siervo de Dios no te va a decir mentiras, ni te va a estar halagando con tal de que le des dinero. Aquí está en la Biblia y eso está clarísimo, hermano, clarísimo. Aquí también en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo número 33, verso 20-33, dice, es Pablo, ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Fíjate bien, hermano, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ese es un siervo de Dios. Ese es un siervo de Dios. ¿Los conoces? Hay muy pocos, pero sí hay. ¿Los conoces? ¿Tu pastor es así? Qué bueno. Si no, ten cuidado. Entonces, te lo voy a decir rápidamente. Un siervo de Dios, ya no voy a estar leyendo la Biblia. No te va a esconder y no va a omitir ninguna doctrina bíblica por sentirla poco atractiva a otros. Es decir, no les voy a hablar de esto porque a lo mejor no les interesa. No, espérame. Si es la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe, la doctrina, hermano, de la restauración, de la regeneración, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina, no la vas a omitir, no la vas a omitir. La salvación por gracia, la salvación por fe, no la vas a omitir. No, la doctrina del pecado, no la vas a omitir, de ninguna manera. Esa lista, de Gálatas que leí hace un rato, de Gálatas 5, son 17 pecados mencionados ahí, 18 pecados mencionados ahí. No sé, si quieres te voy a decir algo. Son 18. Entre 3 da 6. ¿Cuántos 6? 666, 666. Te voy a decir, de esos, de cada pecado, yo he dado una predicación. He agarrado ciclo para agarrar de cada pecado de esos una plática, para que les quede claro a todos. Empezando porque me quede claro a mí. Fíjate. Entonces, hermano, no, es que eso no es atractivo. Pues no importa que no sea atractivo. Eso no importa. Para ti no será atractivo, pero si está en la Biblia, yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. Aquí está en la Escritura. Ajá. ¿Qué más va a hacer el atalaya del Señor? Va a procurar que el hombre pecador se reconcilie con Dios. Claro que sí, que el pecador se reconcilie con Dios. Un día di una enseñanza exactamente también de este versículo de la Biblia, nada más de este versículo, porque es mucho, muy, muy bonito. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate, eso es lo que hace un atalaya de Cristo, un predicador de Dios, que te reconcilies con Dios. Eso es lo que uno quiere, eso es lo que uno busca. Sí, aunque te enojes conmigo, pero reconcíliate con Dios. Sí, hazlo con Él. Así que la enseñanza no importa, hermano. Va a estar orando, va a estar pidiéndole a Dios por los viejos, por los adultos, por los jóvenes, por los niños, por todos. Va a estar orando a Dios. Y fíjese que
hace muchos años, a lo mejor en el año 96, por ahí así, ya tiene muchos años. Iba yo a un retiro, a un pueblo muy lejano, por la sierra de Oaxaca. Iba para allá, yo no tenía ningún medio de transporte, entonces tenía que agarrar un camión en la terminal de San Lázaro y luego esperar un camión que iba para el pueblo una sola vez, salía en el día, en las tardes, y ahí iba yo. Si no lo alcanzaba yo, si ya no lo alcanzaba, entonces me llegué a quedar en algún hotelito por ahí y al otro día estar apercibido para alcanzar ese camión o alguna camioneta de redilas de carga donde poderme ir para ese lugar. Y esa vez que yo iba para allá, porque iba a varios días de ayuno, de oración, a encerrarme yo solo en una habitación por varios días. Entonces, el propósito que normalmente llevaba yo era ayunar 10 días. Ya no puedo, ya me cansé, ya estoy grande de edad también, ya el cuerpo ya no da para más, pero eso era 10 días. Yo procuraba orar y ayunar. El ayuno de 3 días lo llegué a hacer hasta de 5 días seguidos. Sí, y luego entregar, y luego ya cada día o cada 2 días, así, entregaba mi ayuno. Y esa ocasión, desde que yo salí de aquí, vino una carga por una hermana, que pues creo que yo ni siquiera le caía bien, ni le caí bien nunca, pero vino una carga por ella, y no era ni de la congregación ni nada, pero yo la conocí. Ya falleció, pero no tiene mucho, tiene como 2 años. Y me venía esa carga por ella, su nombre. Y créeme, hermano, yo la llevaba en mi oración desde que me fui de aquí hasta que llegué a ese pueblo. Y estando allá, oraba por ella. ¿Por qué? No lo supe. La verdad no lo supe. Sabía que frecuentemente se enfermaba, yo creo que era por eso. Pero eso creo yo, a lo mejor no era por eso. Yo oraba por su salud, por su salvación, etcétera, etcétera. Fíjate. Entonces, eso es lo que hace un siervo de Dios, orar por los demás. Orar, chicos o grandes, quien sea, orar por ellos, de verdad. Entonces, hermano, yo te digo, yo soy limpio de tu sangre, yo soy limpio. Y de todos los que se mueran, que han escuchado la palabra, aunque sea una vez, y que yo esté compartiendo. Hablo por mí, no sé de otros pastores. Entonces, yo soy limpio. Si la persona decide no escuchar el sonido de la trompeta que toca el atalaya, yo soy limpio de su sangre. Si decide por Cristo caminar por Dios y salvarse, caminar con Dios y salvarse, bendito sea Dios. Se ha ganado un alma para Cristo. No yo, la ganó el Espíritu Santo, la ganó el Señor mismo, para su gloria, para su alabanza. Yo soy limpio de eso, hermano. Yo soy limpio porque de verdad yo he llegado a tener muchísimos problemas. Cuando estuve en la radio recibía muchísimas amenazas. Hubo quien me preguntara, de verdad, seriamente, no gente exagerada. Oiga, hermano, ¿usted no tiene miedo de que algún día lo esperen afuera de la estación de radio? Es medianoche. Y por ahí le disparen desde un auto puesto en movimiento, desde una moto o algo. Pues se decía yo, pues si así fuera, está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. No es que usted, ¿verdad? Pues les llega, les predica la verdad y les dice sus verdades. Pues sí, porque así debe de ser. No me tengo que estar escondiendo ni minimizando. En la misma estación de radio me llegaban a decir, oiga, pastor, bájele, porque ¿le bajo a qué? ¿A qué? No es el mensaje de Cristo. No es una estación cristiana aquí, no es un horario de cristianos. No, pues sí, entonces, ¿qué pasó con eso? Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estar pagando la cantidad que se cobra aquí? ¿Para venir a entretener a la audiencia? ¿Para venir a hacerla de entretenedor? Dios no me llamó para eso. Entonces yo tenía problemas. Gente que llamaba para ofenderme. Gente que cuando yo di mi número por alguna razón para que se comunicaran conmigo, gente que sí lo tomó el número, pero para llamarme y amenazarme, ofenderme. Pero ¿sabes qué? Es por decir la verdad. Ellos darán cuentas a Dios. Ellos darán cuentas al Señor. Sí. Entonces, yo soy limpio de su sangre. Porque a nadie le he pedido dinero. A nadie le he pedido dinero. Sí. Y ni siquiera en estos tiempos de la pandemia, donde más necesidades se ve uno
como predicador, las iglesias cerradas no nos aportan, no nos apoyan. Pues ni aún así le pedí dinero a nadie. A nadie. Si alguien con gusto lo hizo mientras todo este tiempo, por ahí alguna vez, bendito sea Dios, qué bueno, gracias, sí. Frecuentemente o más o menos frecuentemente, ¿por qué no decirlo? Mi sobrino Sammy me estuvo y me ha estado apoyando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Sí, pero yo no les pido. Yo no les pido, no ando ahí, hermanos, miren, no tengo que comer. No, hermano, Dios conoce mis necesidades. Antes me llegó a pasar a mí, a mi esposa y a mí. Dios lo sabe, hermano, Dios lo sabe. Que llegamos a amanecer en esta casa, que no está como está ahora. Aquí, sin nada para almorzar, sin nada, hermano. Y Dios sabe, hermano. Yo me acuerdo de dos ocasiones, que cuando acordé, tocaban la puertita de madera que tenía por allá. Y era un matrimonio. Hermanos, ¿cómo están? Pues aquí, ni qué ofrecerles, hermano, ni qué ofrecerles. Aquí. Mire, hermano, decidimos traían cositas ahí, fruta y no sé qué más. Y mire este dinerito que el Señor puso en nuestros corazones. Y bendito sea Dios. Y en otra ocasión que de plano no teníamos tampoco nada. Y andaba yo tratando de vender algo para sacar para que comieran mis hijos, que comiera yo, mi esposa. No vendí nada de lo que quería vender. Y llegué aquí, santo Dios, ¿qué les digo? Y llegué y mi esposa me dijo, mira, aquí está este número, este código y la cantidad que te mandó tu hermana de los Estados Unidos. Ve a cobrarlo. Ay, mira, fíjate lo que Dios hace. Por eso yo no pido. Por eso yo no estoy para eso. Tenga mucho o poco, como dijo Pablo, con esto me conformo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está en Filipenses. Así que, hermano, yo soy limpio de tu sangre. Tú que me estás escuchando y que no te has querido convertir, yo soy limpio de tu sangre. Si tú mueres en tus pecados, yo no tendré que dar cuenta por ti delante de Dios. Te lo digo, en el nombre de Jesús. Reconcíliate con Dios. Dios les bendiga. Soy el pastor Rafael Torres Ortiz. A las 7 de la tarde, noche, aquí en la iglesia Peniel de Chimalhuacán, estará el culto. También estará predicando el pastor Rafael Torres Mondragón. Y la próxima semana en este horario estará compartiendo la palabra de Dios también el pastor, primeramente Dios. Que Dios les guarde. Cuídense mucho, queridos hermanos, queridas hermanas. Dios les bendiga y estoy a sus órdenes.